Hola, mi nombre es Mary. Mis padres se divorciaron hace mucho tiempo y yo me quedé a vivir con mi mamá. No recordaba nada sobre mi papá, no sabía su número de teléfono ni dónde vivía. Solo guardaba en secreto una foto que había encontrado de él cuando era una niña. Un día volví de la escuela y vi que mamá estaba de muy mal humor. Eso era inusual, pues últimamente se quejaba mucho. Ella trabajaba en un pequeño teatro. Siempre estábamos escasos de dinero y eso la preocupaba mucho. Entonces vi un hermoso ramo de flores sobre la mesa. ¿Quién te regaló esas flores? Oh, eso no es nada. Al día siguiente sucedió de nuevo, excepto que en lugar de rosas, mamá recibió lirios. Comenzó a recibir regalos a menudo y se veía feliz. Sospechaba de que tenía un novio, pero eso no me molestaba. De hecho, durante mucho tiempo soñé tener una familia completa. Quería que mamá fuera feliz. Pronto mis sospechas resultaron ser ciertas. Tendremos un invitado esta noche. Por favor, compórtate a la altura. Por la noche recibimos al novio de mamá. Su nombre era Steve. Era dueño de una compañía importante y un hombre muy rico. Después de ese día, todo sucedió rápidamente. Antes de darme cuenta, mi madre y yo nos habíamos mudado a su casa. Además de un padrastro, ahora tenía 2 hermanastros. Todo iba bien, excepto que no me entendía muy bien con ellos. Siempre había sido una chica fiestera y una rebelde. Robaba las respuestas de la sala de profesores y hacía reír a todos con mis bromas. Mis compañeros de clase me adoraban. Sin embargo, mis hermanastros resultaron ser todo lo contrario. Eran unos nerds. Un día decidí que quería hacerlos cambiar y comencé a sabotearlos. A escondidas agregué colorante a su pasta de dientes y después de cepillarse tenían toda la boca de muchos colores. A mí me pareció muy chistoso, pero a ellos no les agradó para nada. ¡Ay, vaya nerds! Más adelante entré a su habitación. Mientras mis hermanastros dormían, pegué sus tenis al suelo con cinta adhesiva. Cuando se levantaron e intentaron salir de la habitación, cayeron al suelo. Me asomé en la puerta y sonreí. Esto no es gracioso. Tus bromas son muy tontas. ¿Qué ocurre aquí? Mary, ¿esto es obra tuya? Es solo una broma. No vuelvas a hacer esto nunca más, ¿lo entiendes? Para resumir, mis nuevos parientes resultaron ser muy aburridos. Steve le contó todo a mamá y ella me dio un escarmiento. No deberías actuar así. Tuvimos mucha suerte y no podemos perder esta oportunidad. No querrás volver a ser pobre y volver a vivir nuestra vida anterior, ¿verdad? Enfurecí de inmediato. ¡No hice nada malo! Tu dinero y tu nuevo esposo son más importantes para ti que tu propia hija. Tuvimos una discusión y no nos hablamos durante varios días. Pronto Steve le compró a mamá un papel en un musical de Broadway. Se hizo realmente famosa. Sin embargo, tan pronto como su carrera despegó, mamá dejó de pasar tiempo conmigo. Más adelante comencé a notar que mamá parecía preocupada. Un par de veces la vi rechazar las llamadas de alguien e inmediatamente después parecía estar muy nerviosa. ¿Ocurre algo? Nada de tu incumbencia. Eso me pareció muy grosero de su parte, así que no le hice más preguntas. Un día llegué a casa temprano de la escuela y la escuché hablando con Steve. Pensé que sería capaz de crear al hijo de alguien más, pero Mary es simplemente incontrolable. Debemos enviarla a un internado privado. ¿Cómo? Ay, estaba tan indignada. Bueno, eso no importa. Mi mamá lo pondría en su lugar. Tienes razón. Creo que será lo mejor para todos. No podía creer lo que escuchaba. Por supuesto, no estaba dispuesta a permitirlo. Entré a la sala e hice un escándalo. No iré a ningún lado. Sí lo harás. Eres una niña y seguirás nuestras órdenes. Sí, claro. Obviamente mi padrastro no me conocía para nada. A la mañana siguiente intenté escapar de casa. Me levanté temprano y cuando casi llegaba a la puerta, de pronto, Steve me bloqueó el camino. ¿A dónde vas? Sabía que volverías a causar problemas. No pude escapar y finalmente me enviaron al internado. Ni siquiera sabía que todavía existían esas escuelas. ¿Acaso vivimos en la Edad Media? La apariencia de la escuela ni siquiera era la peor parte. Los estudiantes resultaron ser absolutamente terribles. Todos vestían uniformes, leían libros todo el tiempo y parecían terriblemente arrogantes. Hasta mis hermanastros eran mejores. Los profesores y la directora actuaban como guardias de seguridad. En ese lugar todo estaba prohibido, incluso escuchar música. ¿Pueden imaginarlo? Decir que estaba enojada con mamá y Steve sería decir muy poco. Ella se volvió muy arrogante y se olvidó de mí, mientras que Steve sencillamente me odiaba. Entonces se me ocurrió un plan para vengarme de ellos. Naturalmente no quería quedarme en esa escuela, así que debía provocar que me expulsaran. Todos en mi familia perderían la cabeza. Primero esperé hasta el anochecer para entrar al edificio de clases. Fui al baño, tapé los inodoros y abrí el agua. A la mañana siguiente había una inundación. Las clases fueron suspendidas y la directora y los profesores estaban furiosos. ¿Quién es el responsable de todo esto? Su mirada se detuvo en mí, pero yo solo sonreí desafiante. Me llamó a su oficina, me dio un escarmiento y me obligó a limpiar. Al día siguiente derramé pintura roja en la piscina y tiré plumas de una almohada al agua. Cuando llegamos a la piscina para clase de gimnasia, todas las chicas gritaron horrorizadas. ¡Dios, nunca volveré a nadar aquí! Creo que me voy a desmayar.
No pude contener la risa y la profesora se dio cuenta de inmediato de que todo había sido mi culpa, así que me enviaron de vuelta a la directora. Una vez más me obligó a limpiarlo todo, pero también me asignó tareas adicionales. Cuando llegué al aula me recibió la representante de nuestra clase con un rostro poco amigable. Eres una desgracia para nuestra escuela. Aquí no hay lugar para la escoria. ¿Me estás hablando de ti misma? Quería golpearla con todas mis fuerzas, pero intenté controlarme. Aquella chica también hacía enfurecer a los demás estudiantes y aterrorizaba a todos sus compañeros. Así que debía darle una lección y muy pronto tuve la oportunidad de hacerlo. Descubrí por accidente que le temía a las arañas y entonces se me ocurrió una idea. Deslicé una gran araña de juguete en su bolso. Antes de la lección, esa chica arrogante estaba a punto de sacar sus libros cuando de repente saltó de su asiento. Toda la clase estalló en carcajadas. Después de ese incidente, algunos de mis compañeros de clase comenzaron a ayudarme. La representante de clase me delató con la directora. Me regañaron una vez más, pero esa vez solo recibí un castigo. ¿De acuerdo? Era hora de probar algo nuevo. Recordé que mi madre tenía una prima con la que no se llevaba bien. Esa prima usaba cualquier excusa para ponerla nerviosa. Trabajaba como periodista para un medio de comunicación. La contacté y le conté algo sobre mamá. Se hizo famosa gracias a su papel en el musical y ahora todos hablan de su belleza. Pero esa belleza es artificial. Es solo silicona. Se hizo muchas cirugías plásticas. La prima de mi mamá estaba muy feliz y prometió escribir un artículo al respecto. No había visto a mi mamá en mucho tiempo, así que creyó mi historia sin pedir pruebas. Cuando finalmente se publicó el artículo, no me detuve ahí y decidí volver a llamar a la periodista. Mi mamá me abandonó por completo. Eligió su carrera sobre su propia hija. Por cierto, mi padrastro es un tirano. Se burla constantemente de mí y, sin embargo, le compró a mamá el papel en ese musical. Los artículos resultaron ser realmente mordaces. La periodista hizo que mi mamá y mi padrastro se vieran como personas terribles. Otras revistas también encontraron interesantes esas historias. Muy pronto mamá estaba en todas las noticias. Mientras tanto, yo me frotaba las manos como un villano. Un día la directora me llamó a su oficina en medio de la lección. Pensé que me quería regañar de nuevo, pero en lugar de eso, mamá y Steve esperaban por mí. Ambos parecían muy enojados. Tú le dijiste todas esas cosas terribles a esa periodista. ¿Crees que es gracioso? Pones en riesgo mi reputación y mi negocio. No debieron deshacerse de mí. Si no te detienes, haré algo peor. Lo peor de todo fue que mamá se quedó en silencio y ni siquiera intentó defenderme. Incluso quise grabar las amenazas de Steve y enviar la grabación a la prima de mi mamá, pero cambié de opinión de inmediato. No me rebajaría a su nivel. Discutimos un poco más y finalmente se marcharon. Seguí siendo una rebelde con la esperanza de ser expulsada muy pronto, pero sin importar lo que hiciera, eso no ocurría. Lo que sí ocurrió fue que me quitaron mi teléfono y el acceso a internet. La vida en el internado se estaba volviendo insoportable. Solo había una salida. Debía escapar. Tenía prohibido salir del territorio de la escuela, así que no podía hacerlo sin ayuda. Hablé con un par de chicas que me admiraban. Una de ellas distrajo al representante de la clase y la otra a la directora. Corrí hacia la oficina y recuperé mi teléfono. Luego me arrastré hasta la salida y salí por la puerta. ¡Ah! ¡Viva! ¡Libertad! Por la noche, en lugar de sentir euforia, tenía mucha hambre. Me quedaba muy poco dinero, así que debía ahorrar. Entré a un restaurante abierto, pedí una soda con una hamburguesa y tomé una siesta pacífica en la mesa. Pasé el día siguiente deambulando por la ciudad. Era tan raro. Mi mamá era millonaria, pero yo vivía en la calle. Tuve que pasar otra noche en el restaurante. A la mañana siguiente estaba completamente destrozada. Mamá no dejaba de llamarme, pero yo la ignoraba. Tenía que pensar en una solución, pero regresar a casa, eso no era una opción. Entré a una tienda para comprar un refrigerio y de repente noté un estante con revistas. Una de ellas tenía una foto de mi mamá en la portada. Resultó que el día anterior se había publicado otro artículo sobre ella. El periodista que lo escribió había descubierto mi escape del internado y los servicios infantiles ya habían visitado a mi mamá. Querían quitarle la patria potestad ya que no podía tratar con su hija rebelde. No sabía cómo reaccionar. Por un lado era la venganza perfecta, pero por el otro, mis intenciones no eran que las cosas llegaran tan lejos. Salí de la tienda y caminaba por la calle perdida en mis pensamientos, cuando de pronto un auto se detuvo a mi lado. Un hombre salió de él y quedé tan sorprendida que no pude moverme. ¿No era ese mi papá? Lo reconocí por la fotografía que había guardado en secreto debajo de mi almohada durante muchos años. Hija mía, por fin te encontré. Rápidamente me abrazó y yo le devolví el abrazo con algo de duda. Vamos a casa, te lo explicaré todo. Cuando llegamos, mi papá me sirvió un delicioso almuerzo y me dio una habitación separada para relajarme. Aunque estaba agotada, decidí hablar con él de inmediato. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no me contactaste?
es por tu madre. Nos separamos en muy malos términos. Siempre has sido egoísta y arrogante. Después del divorcio te llevó con ella y desapareció. Hizo hasta lo imposible para separarnos. No te imaginas cómo sufrí. No me di por vencido e intenté encontrarte. Cuando se hizo famosa averigüé su número de teléfono. La llamaba todos los días pidiéndole que me dejara conocerte, pero no me lo permitió. Estaba realmente sorprendida. ¿Por qué mi mamá hacía algo así? Decidí quedarme con él. Papá resultó ser amoroso y cariñoso. Tenía su propia compañía, pero aún encontraba tiempo para mí. Un día empezó a hablar de mamá otra vez. Podrías quedarte conmigo para siempre, a menos claro que quieras volver con tu mamá. Yo no quería eso y todavía estaba furiosa con ella. Lo pensé durante un tiempo, pero finalmente acepté. Muy pronto mi madre perdió la patria potestad y mi padre se hizo cargo de mí. Incluso lo celebramos en un pequeño restaurante. Estaba a punto de volver a la escuela cuando de repente noté a mi madre en la puerta. Intentaba decirme algo. Quise salir y hablar con ella, pero papá no me lo permitió y salió él mismo. Le dijo algo a mamá y ella se marchó. Un par de días después regresó, pero mi papá volvió a echarla. Tal vez debería hablar con ella después de todo. ¿Y si quiere pedirme perdón? Papá me lanzó una mirada extraña. Mary, no quiero molestarte, pero aquí tienes. Me dio una revista nueva. La columna de noticias decía que Steve había dejado a mi madre. Perdió su trabajo en el teatro por su mala reputación y se quedó sin dinero. Tu mamá quiere recuperarte para adueñarse del dinero que yo te doy. No tiene nada absolutamente de qué vivir. Ella misma me lo dijo. El descaro de mamá me hizo enfurecer. Me sentía enojada y herida. ¿Por qué hacía eso? Menos mal que había decidido escapar del internado. Eso era lo que pensaba hasta que algo cambió. Para ser más precisa, hasta que alguien cambió. Papá comenzó a actuar de forma extraña. A menudo me criticaba y me prohibía hacer de todo. Un día estaba a punto de salir a caminar con mis amigos, pero él me gritó y me obligó a quedarme en casa. Un par de días después iba saliendo a la escuela cuando de repente me detuvo. ¿A dónde vas? ¿A la escuela? ¿Con esa ropa? No tienes permitido usar faldas tan cortas. Otro día me quedé en la escuela después de clases y regresé a casa más tarde de lo habitual. ¿Dónde diablos estabas? Me sujetó de la mano, me empujó a mi habitación y cerró la puerta. Le pedí que me dejara salir, pero no me hizo caso. Mi vida se convirtió en una pesadilla. Y mi amado padre se convirtió en un verdadero tirano. Steve era un ángel comparado con él. También noté que papá discutía todo el tiempo con alguien por teléfono. Algunas personas sospechosas venían a menudo a nuestra casa. Un día escuché su conversación y comencé a sospechar que el negocio de papá no era completamente legal. No sabía qué hacer, pero entonces un día salía de la escuela cuando vi a mis antiguos hermanastros en la entrada. Hola, ¿podemos hablar? Nos alejamos de la escuela y nos sentamos en una banca. Nuestro padre puede ser difícil de tratar, pero aún estamos en buenos términos con tu madre. Sabemos que ella perdió la patria potestad y queremos decirte algo. Incluso cuando vivías con nosotros, alguien llamaba constantemente a tu madre. Lo sé, era mi padre. Mi mamá no le permitía verme. Y con razón, un día escuchamos su conversación. Insultó a tu mamá y amenazó con llevarte a la fuerza. Mamá te envió al internado para protegerte. Y ahora ella realmente quiere que regreses. Tu madre te ama. Quedé sorprendida y comencé a ver la situación desde un ángulo diferente. Después de todo, le creí inmediatamente a mi padre cuando acusó a mi madre de todas esas cosas. Ni siquiera se me había ocurrido que pudiera estar mintiendo. Ya no quiero vivir con él. Cometí un error, pero nunca es demasiado tarde para arreglarlo todo. Quería recuperar los derechos de paternidad de mi madre, así que comencé a espiar a papá. Escuchaba y grababa todas sus conversaciones. También le tomé fotos a las personas que venían a nuestra casa. Un día entré en secreto a su oficina y escuché pasos del otro lado de la puerta. ¡Ay, maldición! Mi papá regresó a casa antes de lo esperado. Apenas pude esconderme debajo del escritorio cuando entró a su oficina. Se acercó a la caja fuerte, ingresó el código y puso algo dentro. Lo observé y memoricé el código. Cuando se marchó, abrí la caja fuerte y encontré algunos documentos. ¿Por qué mi padre los había escondido en la caja fuerte? ¿Eran importantes? Decidí hacerles una foto para averiguarlo. Luego salí de la oficina y me encerré en mi habitación. Esa noche envié todas las grabaciones y las fotos a la policía y a servicios infantiles. También les dije que mi papá me lastimaba. A la mañana siguiente bajé a desayunar. Cuando entré a la cocina, mi papá me sujetó de repente. Me estaba fuera de control. Hay una cámara en mi oficina. Estuviste allí ayer, te vi. ¿A quién le enviaste esas fotos? Se veía realmente aterrador. Me liberé y comencé a correr, pero él corrió detrás de mí. No sé qué habría ocurrido si la policía no hubiera interrumpido en ese momento. Algunas personas de los servicios infantiles entraron tras ellos. La policía registró la casa y arrestaron a papá. Resultó que estaba manejando un negocio ilegal y cometiendo fraude. Entonces las autoridades decidieron enviarme a un orfanato. No, por favor, permítanme volver con mi mamá. Ella realmente no hacía nada de malo. Todo lo que dije de ella era una mentira. Les prometo que no lo volveré a hacer. Como resultado, logré convencer a los servicios infantiles.
infantiles. Mi mamá recobró mi tutela y volví a casa. Tan pronto como mamá me vio, comenzó a llorar. Te extrañé tanto. Lo siento. He intentado evitar a tu padre todos estos años. Era un esposo terrible. Me insultaba todo el tiempo y sentía celos de todo el mundo. Te llevé conmigo y escapé justo después del divorcio. Sin embargo, cuando me hice famosa, encontró mi número de teléfono. Empezó a llamarme y a amenazarme. Quería protegerte, así que te envié al internado. En ese momento el dinero de Steve era nuestra única protección. Lo sé, mamá, yo también lo siento. Aclaramos todo y nos hicimos muy cercanas. Por cierto, puede ser difícil de creer, pero toda la mala publicidad jugó a favor de mi mamá. Recibió una oferta de empleo de un teatro famoso por sus obras escandalosas. Ella aceptó su oferta y su popularidad se disparó. Su prima intentó escribir algunos artículos desagradables sobre ella, pero no logró ninguno de sus propósitos. Ahora mamá gana buen dinero y me da muchos regalos. Todavía hablo con mis antiguos hermanastros. Me disculpé por mis bromas y les agradecí su ayuda. Por cierto, también estoy pensando en convertirme en actriz en el futuro. ¿Crees que pueda lograrlo? ¡Saludos, pelotón! ¿Disfrutas ver tu vida en cómics? ¿Historias tan embarazosas que ni siquiera les has contado a tus mejores amigos? Es imposible que no tengas ninguna. Todos las tenemos y son historias que pertenecen al canal Anon Porfa. Ven a verlas. Haz clic aquí